Voy a empezar con un cuento de la India. Esta es una familia que tiene 3 hijos y cuando no hay aceite en la casa, la madre envía a uno de los niños con una botella vacía que cargue aceite en el almacén, ¿no? Entonces va el primer hijo, carga la botella con aceite y cuando vuelve en el camino se tropieza con una roca, se cae y la mitad del aceite se pierde. Llega el niño a la casa y llorando. Mamá, mamá, no sabes lo que me pasó, me caí en una roca, me tropecé, perdí la mitad del aceite, mamá, perdón. No sé qué vamos a hacer ahora, no tenemos todo el aceite, tenemos la mitad, mamá, perdóname, es tremendo lo que pasó. La madre envía al hijo número 2, el hijo número 2 carga la botella de aceite, vuelve, obviamente se tropieza en la misma roca, y llega y dice, mamá, ¿vos no sabés lo que me pasó? Venía con la botella de aceite toda cargadita, me tropiezo con la roca. Se me vació la mitad de la botella. Mamá, no te preocupes, nos queda la otra mitad. Con la otra mitad podemos cocinar, podemos hacer un montón de cosas, mamá. Qué suerte que tengo. Manda al hijo 3. Y el hijo 3 se tropieza con la misma roca, se le cae la mitad de la botella de aceite y llega y dice, mamá, no sé lo que pasó, me tropecé con la roca, se me vació la mitad de la botella, pero tenemos la otra mitad. O sea, con la otra mitad podemos cocinar y yo voy a hacer todo lo posible para de alguna manera conseguir la otra mitad que se me cayó en el camino. Ahí un poco el viaje que los invito a hacer. Cómo uno piensa, ¿no? Tiene un impacto directo en cómo uno se siente, por cómo los niños decían, uno estaba mal, el otro estaba contento y el otro estaba como un estado más de realismo. Perdió la mitad, tiene la otra, pero va a hacer algo al respecto. En biología hablamos siempre de que cuando nos va en la vida de alguna manera, cuando hablamos del rendimiento en el trabajo, en la familia, ¿no? En el hogar, depende siempre de cómo hacemos las cosas. Nuestros comportamientos, la forma de comportarnos, impactan cómo nos termina yendo en el día. Y para los biólogos, por lo menos, y otras disciplinas también, esos comportamientos, esas formas de actuar, ¿no? Dependen mucho de cómo nos sentimos. No es lo mismo ir a trabajar motivado que desmotivado, no es lo mismo tener una conversación difícil con tu pareja tranquilo o intranquilo, ¿no? No es lo mismo conversar con tus hijos con energía o súper cansado, no es lo mismo, uno no se comporta igual dependiendo de cómo se siente. En biología decimos que esas emociones que impactan en nuestros comportamientos y terminan impactando en nuestra performance, depende mucho más de qué estamos pensando y no tanto de qué está sucediendo. Entonces, si yo me estoy acercando a una conversación difícil pensando negativo, esto es muy complejo, no voy a poder, me va a terminar odiando, me va a echar, soy un fracasado, todos esos pensamientos van a contribuir a una emoción que llamamos displacentera. Vamos a sentirnos incómodos, quizás frustrados, con un poco de miedo por la conversación, versus, bueno, esta es una conversación difícil, tenemos que tenerla, es importante para mí, hace mucho que con mi jefe no hablamos del tema, me voy a preparar lo mejor posible, es lo que pude hacer. Entonces, cómo uno cambia la forma de pensar, se siente distinto y esa emoción impacta en cómo uno performance, por ejemplo, en esa reunión o en esa conversación. Entonces, sí no hay duda que el pesimismo, llamémoslo pensamientos negativos, en biología hablamos de pensamientos inoportunos, tiene un impacto final en cómo nos va a ir en la vida, versus el pensamiento más oportuno o más preciso, tienen otro impacto. Entonces sí hay una diferencia importante. Los pensamientos son energía, son eléctricos, tienen ondas eléctricas. Y los patrones energéticos de los pensamientos negativos son totalmente diferentes a los patrones energéticos de los pensamientos, llamémoslo positivos si quieren, o optimistas. Entonces incluso la energía no es la misma cuando uno piensa de una manera o piensa de otra. Con el cuento de la India que les conté, lo que a mí me parece es que ser optimista no es suficiente para que te vaya bien, ¿no? Pero ser pesimista es suficiente para que te vaya mal. Ser optimista es necesario. Pero después uno tiene que entrenar, trabajar, practicar, estudiar, ¿no? Fracasar y volverse a levantar, intentarlo de nuevo. Entonces, sí, el pesimismo te lleva a un mundo donde probablemente tu vida no sea divertida y lo pases mal y las cosas no te salgan bien, pero el optimismo no es suficiente, pero es necesario.